Bueno, hola chicos de segundo, espero anden bien. Bueno, les voy a explicar los trabajos número 5, 6 y 7, ¿no? Este ya lo habíamos visto en clase con la burbuja de la semana pasada, pero ahora creo que está el grupo completo. Entonces vamos a hacer una explicación general, ¿no? Esto es para cerrar el tema gases. Tienen el trabajo práctico 5, que es un trabajo práctico cortito. Se llama los gases y los globos aerostáticos, ¿no? Tienen que leer, ¿no?, el texto y responder las consignas. Por ejemplo, con qué materiales se construyó el Breitling Orbiter 3, que es uno de estos globos. Después, qué se tuvo en cuenta para elegir estos materiales. ¿Qué debe tener en cuenta para elegir un material para un fin determinado? O sea, yo quiero armar un globo, ¿de qué lo voy a armar, por ejemplo? ¿Qué material voy a utilizar? Después, ¿qué cambio experimenta el gas, según lo que se lee en el texto, al salir de los tubos de titanio, ¿no? ¿Qué pasa en ese gas, por ejemplo? ¿Por qué pensás que los globos aerostáticos tienen una fuente de calor ubicada en la boca inferior, ¿no? En esta parte de la boca. Después, ¿qué reacción química se encuentra involucrada el propano que lleva el globo, ¿no? ¿Qué otras sustancias participan de la reacción? La reacción química es la combustión, ¿no? Está el gas propano y ¿quién participa? El oxígeno, por ejemplo. Después, hay otro texto que se llama Globos y Cepelines. Después avísenme si ven bien el texto, si no se los envío aparte. Y tienen tres consignas más. ¿En qué principio se basa el funcionamiento de los globos, ¿no? Acá lo detalla en este texto. Después, ¿qué gases se utilizaron a lo largo de la historia para rellenar estos artefactos? Bueno, se usaron otros tipos de gases. Acá también lo figura. Y en el 8, ¿a qué se debió que los globos aerostáticos no llegaran a utilizarse de forma masiva a lo largo de la historia? Y porque los globos después fueron suplantados por los aviones, por los helicópteros, por los barcos, ¿no? Con mayor rapidez. El tema acá es la rapidez y la velocidad en la que van de un punto a otro. Ahí está la gran diferencia. Bien, el TP número 6, acá arrancamos con lo que son las soluciones. También estuvimos hablando un poquito, pero bueno, ahora empezamos, ¿no?, a hablar específicamente de esto. Dice, TP6 soluciones. Se denomina sistema material a todo conjunto de sustancias que pueden ser estudiadas y analizadas de manera aislada, ¿no? O una porción de materia que se aísla para ser estudiada en el laboratorio. Bien, acá vamos a ver de vuelta, repasando sistema material, los componentes, las fases, sistema homogéneo, sistema heterogéneo. Por ejemplo, un vaso con agua y un cubito de hielo constituyen un sistema heterogéneo, ya que el hielo y el agua, pese a tener la misma composición, están en un estado de agregación diferente. Yo puedo ver el agua y el hielo bien separados. Los sistemas homogéneos, por ejemplo, se pueden clasificar con el tipo y la cantidad de sustancias que poseen. Por ejemplo, el agua contiene en un vaso es una sustancia pura porque tiene un solo componente. Pero si el contenido del vaso es agua azucarada, ¿no?, son dos componentes, agua y azúcar. Pero yo veo una sola fase porque el azúcar está disuelta en el agua. Acá vamos a introducirnos en los conceptos de soluto y solvente. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, un vaso con azúcar, agua azucarada, el agua es la parte mayoritaria. El agua es el solvente de la solución, es en lo que el soluto, o sea, el azúcar, se disuelve en el agua. Entonces, acá vamos a tener esos conceptos. Soluto, la parte minoritaria de la solución, y solvente, la parte mayoritaria. Bien. Soluciones puede haber tanto líquidas, sólidas y gaseosas. Por lo general, dice, estas soluciones tienen el estado de agregación del solvente, o sea, la parte mayoritaria. Volvemos al agua azucarada, está en estado líquido. ¿Por qué? Porque es el estado del agua, a temperatura ambiente. Pero también puede haber mezcla de gases y sólidos. Por ejemplo, el acero, que es una aleación de hierro y carbono. Y puede haber otros tipos de aleaciones. Bien, bueno, hay ejemplos de soluciones en el agua en la vida cotidiana, como el agua lavandina,
soluciones fisiológicas para lavar los lentes o sueros a los enfermos que están internados. Bien, acá también tienen otra historieta para leer, en la cual tienen que responder unas consignas, ¿no?, sobre la historia de la historieta y la historia bajo la lupa, que es esta. Por ejemplo, que tuvo que hacer Nimrud para obtener el estaño obtenido en las piedras que trajo Babar. O sea, qué pasó, qué hizo con ese estaño, qué descubrieron Nimrud y Babar. Hay un solo tipo de bronce. Esto tienen que verlo, no, o sea, no buscarlo en internet, sino leerlo de la historieta y de la historia bajo la lupa. Cualquier cosa que no se vea bien, me consultan. Después preguntan en la 2A, por ejemplo, en la 2.2. Acá nos vamos a ver un poquito a primer año, a los temas de primero, pero bueno, como está medio complicado quizás por el sistema anterior, vamos a repasarlo. ¿Qué es un sistema material? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué se entiende por fase? ¿Cuántas fases tiene un sistema homogéneo y cuántas uno heterogéneo? ¿Cómo se diferencia una solución y una sustancia pura? ¿Cuál es la diferencia entre soluto y solvente? ¿En qué estado de agregación de la materia pueden encontrarse las soluciones? ¿No? Por ejemplo, ¿en qué estado se pueden encontrar? Estado sólido, líquido o gaseoso. Como soporte de esto, ¿no?, tenemos la unidad 2 que está en el Classroom, que acá la ven, la unidad 2 del libro de SM, las soluciones, ¿no? Están todo esto bien explicado. Esto lo pueden imprimir, está listo para imprimir. Cualquier cosita me consultan. Está para descargar acá, si no lo pueden descargar me avisan. Bien, y el TP número 7 lo vamos a abrir. Acá ya vimos, ¿no?, la primera parte de soluciones. Bueno, pueden ser clasificados en homogéneos y heterogéneos, concepto de sustancia pura, solución, soluto, solvente, los componentes de cada una. Bien, vamos acá con la segunda parte de soluciones. Bien, acá ya vamos a trabajar un poco con los conceptos de diluido, concentrado y saturado. Acá explicamos, la solución diluida es aquella que en relación a la cantidad de solución tiene baja proporción de soluto. Las concentradas, en cambio, son aquellas que la proporción de soluto en relación con la cantidad de solución es alta. Por ejemplo, si un té o café tiene un sabor poco dulce, es posible hacerlo más dulce agregándoles azúcar. Ese aumento de la cantidad de azúcar hace que la solución sea más concentrada. O sea, si yo le pongo una sola cucharadita de azúcar a un café, a una taza normal, va a estar diluida, una solución diluida. Pero si le pongo 4 o 5, voy a estar ya un poco más concentrado. Por el contrario, dice, si le agrego demasiada sal al agua para hervir papas o fideos, es posible que subsanar el inconveniente mediante el aumento de la cantidad de agua. O sea, puedo hacer que, si está muy concentrado, lo hago más diluido para que no quede tan salado, por ejemplo, si le agrego mucha sal o si le agrego mucha agua o azúcar. Bien, acá hay un ejemplo de solución concentrada, es el agua del Mar Muerto, Israel, entre Israel, Cisjordania y Jordania, ubicado a más de 400 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Acá se lo llama Mar Muerto, pero no es un mar, es un lago de agua salada. Entonces, debido a la alta concentración de sales, ¿no?, 10 veces superior a la de cualquier mar océano, la solución es tan densa y concentrada, digamos que no vive ningún ser vivo macroscópico que se pueden ver en el agua. Solo sobreviven algunas bacterias y microbios. Y por eso que al tener esa cualidad, digamos, uno puede flotar sin saber nadar tranquilamente. Aquí hay un ejemplo de la composición, ¿no?, del Mar Muerto y los océanos, y tenemos los cloruros, 224 contra 1,90, magnesio, sodio, ¿no?, sales de estos compuestos metálicos con respecto a la del Mar Muerto y los océanos. Solución saturada. Dice, mediante la disolución de diferentes cantidades de soluto en un solvente, por ejemplo, sal en agua, es posible preparar una gran cantidad de soluciones distintas.
Una solución que contenga 1 gramo de sal en 99 gramos de agua será diferente a una que contenga 2 gramos de sal en 98 de agua. Y estas dos a su vez serán diferentes a una que contenga 0,5 de sal en 99,5 de agua. Sin embargo, no es posible disolver cualquier cantidad de sal en cualquier cantidad de agua. Hay siempre, por el contrario, una máxima cantidad de soluto que puede disolverse en determinada cantidad de solvente. A esta cantidad máxima se la denomina solubilidad, ¿no? Y la solución que contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un determinado solvente se la denomina solución saturada, o sea, lo máximo que puede diluir a un determinado soluto. La solubilidad, sin embargo, puede variar si se modifica la temperatura. En general, una misma cantidad de solvente disuelve mayor cantidad de soluto cuanto mayor es su temperatura. Aquí hay un ejemplo de una curva de solubilidad. A medida que aumenta la temperatura, la solución, ¿no?, va a aumentar su saturación. Por ejemplo, al valor 40 del eje X, temperatura, corresponde a un valor de 80 de 80 sobre el eje Y. Esto significa que a 40 grados se puede disolver un máximo 80 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Hay otros datos acá: disolver nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Eso es un ejemplo para ver cuánto se disuelve a determinada temperatura. Una solución no saturada puede saturarse de diferentes formas: aumentar la cantidad de soluto hasta que la solución sature, disminuir la temperatura para que disminuya también la solubilidad, evaporar cierta cantidad de solvente para que la proporción de soluto sea mayor, o sea, eliminar agua, y que cada soluto tiene la propia cantidad de, su propia curva de solubilidad, porque es un compuesto diferente. Bien, acá hay un gráfico, ejemplo, de diferentes solutos. Por ejemplo, nitrato de sodio, cloruro de calcio, cloruro de sodio acá, la sal de mesa, cloruro de potasio, clorato de potasio. Hay varias sales, compuestos inorgánicos, ¿no?, que van a tener su determinada temperatura y su solubilidad de acuerdo a los gramos de agua. Bien, es una comparación de solubilidades, ¿no? Van a ver que un determinado compuesto, ¿no?, se va a disolver o no a una determinada temperatura. Bueno, en base a esto, igual esto yo se los adelanto, pero lo vamos a ver en clase, son las actividades que hay que hacer, ¿no? También esto, obviamente, tenemos que ver la bibliografía que está en el Classroom. Acá dice, bueno, ejemplos como la vida cotidiana, se puede encontrar infinidad de ejemplos de soluciones. Busca los siguientes ejemplos y escribí sus componentes. 3 soluciones: una líquida, una sólida y una gaseosa. Tienen que ver qué tipo, un ejemplo de cada una. 3 aleaciones en las que participa el oro, o por ejemplo, o sea, soluciones sólidas. 2 soluciones líquidas que ingerimos habitualmente, por ejemplo, café con azúcar o edulcorante. Diferencia entre solución concentrada y diluida. ¿Qué significa que una solución sea saturada? Bueno, el concepto, ¿qué es? Acá dice: se preparan las siguientes soluciones de sal, o sea, cloruro de sodio en agua. Sin llevar a cabo ningún cálculo, ordenalas desde la más diluida a la más concentrada. O sea, diluida la que tenga menos proporción de soluto y concentrada la que tenga más. Dice: 3 puñados de sal en medio vaso de agua, una pizca de sal en 1 litro de agua y una cucharada sopera de sal en medio litro de agua. Háganla, traten de dibujar eso, a ver cuánto sería. ¿Por qué el mar muerto no habita en organismos macroscópicos? Está en el texto más arriba. ¿Qué es la solubilidad? ¿Qué factor puede hacer que la solubilidad de una sustancia varíe? También está arriba. ¿A qué se denomina curva de solubilidad? Y esto del gráfico lo hacemos en clase, pero si alguien se anima lo puede hacer. Bien, esto también obviamente lo tienen que hacer con el soporte del capítulo 2 que está acá, ¿no? Soluciones. Si tienen otro libro parecido, también, pero nos basamos en este.
Así que bueno, cualquier cosita, eh, por favor me avisan o me mandan un mensajito y esperemos que la próxima clase ya nos podamos ver. Les mando un saludo y que tengan un gran día. Chao, chao.